expresidente Laurentino Cortizo en el marco de la pandemia del COVID-19. La propuesta legislativa incluía medidas como fuero laboral para los denunciantes a fin de evitar destituciones o desmejoras en sus condiciones de trabajo y la reserva de identidad del denunciante o testigo, así como de su domicilio, profesión o residencia. Lamentablemente, la actual Asamblea, por los mismos de siempre, expresó en redes sociales el diputado y jefe de la bancada de Vamos, Roberto Zúñiga, quien añadió: le temen a los proyectos anticorrupción. Por su parte, el diputado de la bancada Seguimos, Ernesto Cedeño, justificó su voto en contra al considerar que la propuesta presentaba vicios de inconstitucionalidad. Pretendían incluir 2 camarones legislativos en la propuesta durante el segundo debate, lo cual debía objetarse. Además, otorgaba a la Contraloría facultades que la Constitución no contempla y confundía conceptos de naturaleza penal que corresponden al Código Procesal Penal, explicó Cedeño. A su juicio, el proyecto debió limitarse al ámbito administrativo y patrimonial. No fue así y se pretendía tocar el ámbito penal. Debió debatirse desde el inicio en el primer debate y modificar los artículos penales desde ese momento. No puede avalar nada que vaya en contra de la Constitución, concluyó. Señores, algo tan, pero tan necesario en un país para intentar avanzar en la lucha contra la corrupción y tampoco pasa. No pasa. En la Asamblea no pasa nada que sea para acabar o para mitigar o para enfrentar o para luchar contra la corrupción. No hay manera de que proyectos que vayan en esa dirección tengan terreno fértil. No hay manera, y eso verdaderamente que da tristeza en un país como el nuestro, donde se ha demostrado hasta la saciedad que la corrupción sí paga, que la impunidad en este país existe y patrocinada por las instituciones de justicia. Miren lo que pasó con el caso de los buses. El propio fiscal preparó todo, allanó todo para que el caso se cayera y pidió la absolución, ¿no?, de todos los implicados. El propio fiscal, en un escándalo de proporciones mayores, luego renuncia y se va a trabajar a un bufete de abogados. Es increíble, y este es uno de los tantos ejemplos que podemos poner aquí, señoras y señores, de que Panamá es el reinado de la impunidad. Y todavía la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia se pregunta el porqué de la mala imagen de la justicia en este país. ¿Cómo que por qué de la mala imagen de la justicia en este país? Si tenemos magistrados más preocupados por ganar $14,000 y por jubilarse con $14,000 que por la imagen de la justicia. Entonces, ¿cómo me preguntan que por qué de la mala imagen de la justicia en este país? ¿Por qué la gente no cree en la justicia de este país? Díganme, y ya tengo a don Felipe Argote con nosotros, que no viene a hablar de este tema, pero yo le voy a pedir que hablemos para comenzar del tema. ¿Por qué de la mala imagen de la justicia, señor Felipe Argote, en Panamá? Cuando vemos que ningún proyecto de ley que asome la cabeza para pelear contra la corrupción es acogido en la Asamblea Nacional. Bienvenido, don Felipe. Micrófono, por favor, micrófono. Vamos a ver, no se activa. Vamos a ver si se activa el micrófono. No se activa todavía. Ahora sí, adelante. ¿Ahora? Ahora sí. Buenos días, gracias.
por la invitación, Álvaro. Eh, Mira, con estos niveles de corrupción ningún modelo económico funciona. Y yo he planteado más de una vez de que el problema es que aquí, este es el único país donde la gente se elige sin plantear cuál es su posición. Aquí todo el mundo, bueno, ¿qué vamos a hacer con el país? Vamos a hacer una propuesta, vamos a reunirnos los patriotas y los honestos. O sea, no te dice nada. Entonces tienes diputados que descubres cuando están ahí qué ideología tienen. Eh, y eso hace que cada uno ande por su cuenta. Yo escuché ayer al presidente de la Asamblea, que es el presidente del partido arnulfista, decir que él debería ser presidente, pues yo me llevo bien con Mireya, me llevo bien con Varela, me llevo bien con Blandón, me llevo bien con Williver, o sea, me llevo bien con el diablo y con todo lo, con Dios y con el diablo, así que yo debo ser el presidente. O sea, no porque tengo esta posición, porque el partido debe recuperar el seguro social que lo están deteriorando cada vez más, o que estamos en contra de la mina, o a favor de la mina, o cosas específicas. No, nada. Y lo que más me apena realmente, y lo que más daño le hace al país, eh, no son ni siquiera estos diputados de partidos tradicionales, que ya sabemos cuál es su posición. Lo que más daño al país le hace es aquellos diputados que se hicieron elegir prometiendo o haciendo pensar de que iban a hacer el cambio y que al final son más de lo mismo. ¿Por qué? Porque eso sí acaba con las pocas esperanzas que tienen la ciudadanía de mejorar la situación del país. Entonces, cuando veas a bancadas como la de Moca, por ejemplo, y hace un par de días el ministro del MOP acusó a uno de los miembros de su bancada que acaban de integrarlo a su bancada para poder tener una bancada ficticia, además, lo acusan de que estaba pidiendo que una empresa hiciera tapar a los huecos, y él no dice nada. Él dice, no, nada más me acusan porque yo estoy haciendo, pero nunca dice, yo no estuve ahí sentado como dice él, ahí no hubo ningún suplente, o si estuve sentado y el suplente puede decir que yo no dije eso, o nada, nada, nada. Y ellos no dicen nada como bancada y se supone que son el cambio. Eso sí le hace daño. Ahora, uno de sus miembros al menos vota en contra eh, de este proyecto de ley, y eso sí le hace mucho daño al país porque acaba con las pocas esperanzas que tiene la gente en un cambio. Y eso no es solo eso, o sea, la corrupción no es solo eso. La corrupción es cuando un diputado se va a la presidencia a pedir que lo apoye un diputado independiente. Apoye al presidente para ser presidente de la Comisión de Educación. Y ahora está ahí de presidente de la Comisión de Educación. Entonces, eso le hace mucho daño al país, porque todo eso, grande o pequeño, cuando se reunieron con el PRD y el RM y todo lo demás en un cuarto de arriba de la Asamblea, conspirando para pasar la ley 462, haciendo modificaciones que nunca pasaron regresaron al primer debate que tenían que haber regresado por la cantidad de modificaciones, no lo hicieron, y el mismo diputado que ahora vota en contra, pues justificaba que cualquier cantidad de cosas para decir que eso era legal. Entonces, ya tú ves las señales, por eso a mí no me sorprende, pero yo lo que llamo es pues a que no pierdan las esperanzas, porque el camino no es rectilíneo, siempre hay recodos que hay que cubrir. Ok, pero ¿qué hacemos? ¿Cuál es el antídoto? ¿Cuál es la vacuna para de una vez por todas empezar a sentar precedentes en este tema de la lucha contra la corrupción? Yo escuchaba a Pepe Mujica cuando decía, que en paz descanse, si verdaderamente vas a luchar contra la corrupción desde un cargo, debes estar dispuesto a encarcelar a tus familiares y amigos. Cosa que no vemos aquí en Panamá. También a diario me pregunto, con los 5 dedos de mi mano, por favor menciónenme nombres de personas
empresarios y políticos que están pagando en una cárcel y que se les ha quitado todo lo que se robaron. ¿Qué me dice usted, don Felipe? Bueno, yo creo que como o sea, el cambio no es inmediato. Ahí en la asamblea, entre los independientes, hay muchos jóvenes que están haciendo un gran trabajo y están haciendo un gran esfuerzo, con algunos errores, por supuesto, y pasa que la situación no se cambia repentinamente, se van cubriendo etapas. Entonces yo creo que en función de pero hay que aprender de los errores. Tú no puedes seguir haciendo o postulando gente que ni siquiera te dice qué piensa. O sea, el asunto de la corrupción, como digo, inicia cuando, por ejemplo, tú haces campaña política y detrás de ti tienes a la foto de tu abuelo socialista, que era un gran defensor de las luchas sociales, y apareces tú con eso y después te eligen, resulta que tú eres libertario, o sea, que eres de extrema derecha, y nunca lo dijiste. O sea, antes de un sector político definir quiénes son sus candidatos, debería ser honesto en su posición ideológica, porque ahí empieza el problema de la corrupción. Tú puedes ser de derecha y honesto, tú puedes ser de izquierda y honesto, pero es evidente que si tú escondes lo que tú eres, lo que tú piensas, lo que pretendes, para engañar a tu electorado, no decirle lo que eres. Yo apoyé a un diputado de Chile Libre que es independiente, que salió. Fui allá a darle charla sobre seguro social, él reunió gente, y luego cuando llegó acá resulta que él era el defensor, él era el miembro de la Fundación Libertad y estaba a favor de la 462 a fondo y era el mayor vocero. Entonces yo le dije, tú tienes ningún problema en ser de derecha, pero tenías que haberlo dicho, porque tú cuando me llevabas allá tenías que haber llevado a los que estaban a favor de la privatización o de tumbar o bajar las pensiones, no a mí, para engañar a la gente de que por ahí era la posición que tú llevabas. Entonces, por ahí empieza el asunto de la corrupción, la honestidad ideológica. Ese tipo de gente que, que no dice nada para montarse, o el mismo diputado que ahora se vota en contra, él era un diputado que estaba recogiendo firmas. Cuando se dio cuenta que no llevaba chance, se montó en Moca, y entonces con las votos de Moca quedó montado ahí arriba. Es un oportunista. Entonces, si tú aceptas ese tipo de cosas pensando que la gente no va a cambiar o que eso no afecta, al final estás dando las condiciones para la corrupción política. Por eso los sectores, y eso no es un asunto de Latinoamérica, no es de subdesarrollo. En Costa Rica tú sabes quién es el partido de derecha y quién es el de izquierda. En Colombia, en Uruguay, en Chile, en Argentina, en Brasil, en todos lados, en México. El único lugar en donde aquí todos los partidos son, vamos a resolver los problemas y que te dicen un rosario de problemas que todo el mundo conoce, y nosotros sí lo vamos a solucionar porque tenemos, o sea, nada concreto. Tú entrevistaste ayer al presidente del partido arnulfista, que va a ser el presidente o el presidente de la Asamblea, y él nunca dio ninguna información concreta de cuál es su pensamiento. O sea, un diputado que mira, yo estuve por casualidad por Aguadulce, por una serie de cosas que estaban haciendo, sobre todo la cuestión de mi último libro, y alguien me dijo, oye, este diputado fue apoyado por la comunidad china, y ahora lo ves tomando posesión en un grupo antichino, en la asamblea. O sea, ¿qué clase de oportunista? Así es como funciona. Entonces, con ese tipo de cosas que no dicen nada, yo quiero ser presidente del partido porque yo me llevo bien con Dios y con el diablo, con todo el mundo me llevo bien, yo soy el presidente. O sea, ¿qué clase de político tenemos nosotros aquí? Gente que todavía cree, que sentarse el sábado en Aguadulce a dar regalos para el tanque de gas y para la medicina, eso está bien, sobre todo no es con su plata, seguro, pero aunque lo fuera, eso no es función de un diputado, y eso es corrupción, y eso es clientelismo. Dicen, no, yo no soy clientelista, lo que pasa es que yo ayudo a la gente. ¿Qué les pasa? Eso debía estar prohibido por ley. Prohibido por ley. Mira, en Uruguay no se permitía repartir ni gorras, ni gorra. Repartir una gorra es considerado compra de voto. O sea,
Y aquí todavía ese no, yo lo hago porque yo ayudo a mi gente. Y eso no es clientelismo. O sea, si no superamos esa etapa, esa fase, nosotros vamos a seguir más de lo mismo, llevando gente a la asamblea porque repartió tanque de gas o porque repartió bolsas de comida. Ok. Hablemos ahora, mi estimado Felipe Argote, de el tema Producto Interno Bruto, educación y el ejemplo de otros países, porque aquí ahora estamos retornando a ese debate y pareciera que lo que se está buscando es simple y sencillamente cambiar la ley, porque hay una justificación, una que es mucho dinero, otra que eso es impagable, incosteable, que no se puede, que miren lo que está pasando actualmente, que no se ha logrado invertir o utilizar ese dinero que se destinó. En fin, hablemos de eso. ¿Usted qué conocimiento tiene en relación con este tema a nivel internacional y por qué en Panamá no podemos llevarlo adelante? Mira, eso tiene un matiz ideológico, se lo voy a explicar, pero primero el asunto del porcentaje. Mira, hay gente ahí que sabe perfectamente lo que habla, incluyendo el ministro. Él sabe perfectamente que a nivel internacional lo que se establece es un porcentaje en educación en función del Producto Interno Bruto. Pero para enredar la cosa y confundirse, ¿y por qué tenemos que hacerlo con el PIB si el PIB no es el ingreso? Eso debe ser en función del ingreso del Estado. Ese es el porcentaje que debe definirse. Yo quisiera saber si el ministro de Economía se va a presentar ante las calificadoras a decir que él ha llegado a la conclusión de que el déficit fiscal no lo va a calcular en función del PIB, porque no tiene sentido. Si el déficit del Estado es en función del ingreso y el egreso, entonces nosotros vamos a decir que tenemos 21% de déficit en función del ingreso del Estado. No, espérate, yo voy por el PIB, porque pues todo el mundo lo hace por el PIB. ¿Por qué lo hace por el PIB? Le voy a decir, este mismo presupuesto. El presupuesto del año corriente era 30.000 millones. Ahora lo han inflado a 34.000 millones. Si el déficit fiscal, por ejemplo, lo calculamos en función del ingreso, se reduce en 2 puntos automáticamente. ¿Por qué? Porque lo hicimos con un presupuesto inflado que nunca íbamos a ejecutar realmente, como en educación, que se hace, dice, vamos a usar el 7%, pero no se ejecuta el 7% del PIB, educación, pero se ejecuta el 7% de la inversión. Entonces ahí está el número, pero al final es falso. Entonces, para evitar eso, las instituciones internacionales, que eso está inventado hace años, el déficit fiscal, y cuando usted habla, por ejemplo, de la deuda, nosotros tenemos el 57%, 57.000, o tenemos 56, 57% de deuda PIB. Deuda PIB. Nadie habla de deuda ingreso, habla de deuda PIB. Déficit fiscal en función del PIB. La educación en función del PIB corriente. Ahora dice, no, espérate, que la ley no dice si corriente o real. Real es cuando quitas la inflación. Un poquito menos, o sea. Pero es una pena, porque Costa Rica, por ejemplo, establece el 8% del PIB, ni siquiera el 7%, y por constitución, ni siquiera por ley. Y por eso de las 5 universidades mejores de Centroamérica, 4 son costarricenses. La única que está entre los 5 que no es costarricense es la Universidad Tecnológica de Panamá, y le están tumbando 27% del presupuesto. A la Universidad de Panamá le están tumbando 20%. Yo no sé cómo la universidad no hay una asamblea de 100.000 o de 50.000 o de 30.000 estudiantes y profesores en medio de la patria de humanidades reclamando que quieren destruir. Y mire, le voy a decir por qué es un problema ideológico. Ustedes saben que la Universidad de Buenos Aires es la 10ª universidad mejor de Latinoamérica. Llegó a estar entre las 3 primeras de Latinoamérica, junto con la Universidad Católica de Chile y la de Buenos Aires, y la Universidad de México también, que es muy buena, la tecnológica. En Buenos Aires, la Universidad de Buenos Aires llegó a estar entre los 3, una de las mejores del mundo, creo que anda número 48 en el mundo. ¿Y qué hace Milei? Le recortó todo el presupuesto. ¿Por qué?
porque ellos están, los libertarios, y este país ya no está yendo de neoliberal, está yendo de libertario, porque la gente cree que todos son iguales. No son iguales, un liberal, un neoliberal y un libertario son tres iguales. Los libertarios son Milei. Ellos están convencidos que las universidades son una fábrica de comunistas. Entonces hay que destruirla, porque eso es lo que hacen las universidades públicas. Por tanto, hay que bajarle el presupuesto y reventarlo y sacar todo eso, porque es una, ahí lo que salen son pocos comunistas que van a querer modificar nuestra ideología ultraderechista. Esa es su concepción ideológica. Entonces aquí lo hacen muy a propósito, porque mira, el presupuesto se eleva 16%. Eso es un verdadero disparate. ¿Cómo tú vas a aumentar el presupuesto 16% si dice que estás utilizando contención del gasto? En medio de, tú estás pensando que el PIB va a crecer 4%, ¿por qué tú vas a aumentar el presupuesto 16%? Y aumentando el 16%, todavía le está quitando 27%, le está quitando 27% al, bueno, al IPS le está llevando casi el 70%. Ciérralo, 68%. Al IPS le di cuenta. Oye, cierra eso, pues, para que nadie se gradúe. Oye, le estás quitando a Senacid 26%, le estás quitando a UDELA más del 30%. Y aquí no parece que pasa, que no está pasando nada. Entonces, no es como dicen los gremios de la empresa privada, que cada vez que aumentan el presupuesto de educación se ponen furiosos. Sin embargo, ¿cuánto? Pues dice, se está tirando esa plata a un hueco, porque los educadores no tienen, los educadores son empleados. Tú me vas a decir en la empresa que yo le voy a decir, no, yo no voy a aumentar porque los empleados no si los empleados no funcionan es culpa del gerente. Entonces, si la educación está mal es por culpa de la ministra, no de los profesores ni de los estudiantes, pero ellos siempre se molestan mucho cuando se habla de aumentar presupuesto educativo. Y entonces ahora salen a decir, no, eso es mucho. Yo sé que hay que recortar, pero no tanto. ¿Para qué? Para que cuando le digan 27%, se lo vamos a bajar el recorte a 20%. Nosotros ayudamos, le quitamos 7%. No es que no hay que recortar un centavo, hay que aumentar el presupuesto de educación. Lo que hay que descontar es presupuesto de gasto del gobierno. Hay que sacar a los 3.000 botellas que dijo el contralor que había en la asamblea. Hay que sacar a los 5.000 botellas que dijo el propio director que le metieron el gobierno pasado al seguro social. Eso es lo que hay que recortar, pero eso no se recorta. Entonces te dicen, lo que pasa es que por culpa de los gobiernos anteriores nosotros vamos a tener que pagar 8.300 millones en deuda el otro año. Por eso tenemos que recortar. Sí dices eso, pero no dice que vas a pedir 8.600 de deuda. Así que no solamente no vas a bajar la deuda, sino que la vas a aumentar en 300 millones más. O sea, no es cierto entonces que es por la deuda, porque con esa deuda estás comprando deuda para pagar esa deuda. Así que queda todo lo demás igual. La Asamblea de Diputados, foco de corrupción, el mismo presupuesto, se ve que no lo revisaron siquiera, porque lo han sentado. El mismo presupuesto de este año es el mismo del otro año, sin modificarle un real. O sea, ¿sabe qué? Con eso no te metas, déjalo igual, no lo toques. O sea, es una decisión política. Entonces, el ministro, todo lo que dice es correcto técnicamente. No hay que recortar el gasto, porque tenemos que ser, tenemos que ser muy sensatos, porque esa plata no es nuestra. Todo lo que dice es correcto, pero cuando tú vas a ver los números es exactamente lo opuesto de lo que está hablando. Los gastos aumentan, el funcionamiento aumenta, lo que cae es la inversión. Mira, en el gobierno de Cortizo, el 33% del presupuesto es inversión. En el de Varela, 40% es inversión. En el de Martinelli, 44% es inversión. En este gobierno, 29% se fue este año y no lo están ejecutando porque ahora dice en septiembre que no ejecute, somos muy responsables, que no ejecute no va. ¿Para qué? Para bajar más la inversión, esa es la realidad, porque tú vas a cerrar en septiembre si el año termina en diciembre. Inversión, no gasto. Inversión la recortan a menos del 30%, eso no se había dado desde el 2009, que menos del 30% fuera para inversión. Ahora en el presupuesto nuevo es 31%, sigue siendo muy bajo. Por eso no genera, cuando dice, mira, este país
el asunto es que está endeudado y que está pidiendo plata para pagar plata. Eso no es cierto. Eso no es cierto. No es verdad que pagamos plata. Es más, miren, este no es un país quebrado. La desgracia es que se la consumen en botellas parientes copartidarias. Pero esto no es un país, miren, en el presupuesto, puedo decir, en el presupuesto, los gastos corrientes son superiores, son inferiores a los gastos corrientes. O sea, los gastos corrientes son menores que los ingresos corrientes. En el presupuesto próximo, o sea, el déficit es por inversión, a pesar de todo. O sea, a pesar de todo, o sea, a pesar de que están cogiendo la plata a dos manos, todavía lo que ingresa al país según el presupuesto del próximo año va a ser mayor que lo que se gasta. Y eso es real. Si no tomas en cuenta deuda y préstamo. Eso es real. O sea, inversión. Eso es real, profesor. ¿Cómo? Eso es real. No necesariamente es real, pero si tú ves la ejecución de los años anteriores, sí hay déficit corriente. Eso es lo que llamamos déficit en cuenta corriente. O el déficit corriente. Eso lo toman muy en cuenta las calificadoras de riesgo, porque tú puedes poner cualquier cosa después, como hacen efectivamente en inversión, ¿no? Ponen cosas que no se van a ejecutar, pero generalmente cuando tus ingresos son superiores a los egresos, tú ya tienes una buena calificación ahí. No se logra, pero sí se ha logrado. Mira, en el gobierno de Cortizo, con lo pésimo que fue un año, que sí se hizo, Héctor Alexander. Y en estos años, no es que el déficit son de 1.000, 2.000, 5.000. Ya estamos hablando de 300, de 500 millones, que al final termina el déficit. Lo que te quiero decir que si tú estás pidiendo 8.000 millones o 6.000 millones y tienes un déficit de 300 real, no es cierto que estamos comprando para pagar deuda, porque todos los gastos, o casi todos, se cubren. Yo le voy a decir, en el próximo presupuesto hay algo que generalmente la gente no toma en cuenta, además porque no lo hacen, digamos que no lo hacen amistoso para que tú no puedas darte cuenta. Pero hay algo, y que es una muy buena razón por la cual ellos se tiraron al piso y no echan para atrás la ley 462. Miren, recuerde que en el sistema de pensiones que ellos derogaron, habían cuentas personales, las que expropiaron como si ellos fueran Chávez o Maduro, expropiaron cuentas privadas. ¿Qué pasa? En esas cuentas corrientes del Estado, tú no podías poner la plata de las cuentas privadas, porque no eran del Estado, eran personales. Al modificar la ley y expropiar esa plata y ponerla en un solo tambuche, eso se registra como ingreso corriente del Estado. Entonces, el ingreso del Estado ahí se dispara en 400, 500 millones en lo que va del año. Puede pasar en 1.000, que son la plata que están poniendo los actuales cotizantes, lo que estamos cotizando, que antes los que tenían menos de 52 años o 50 años, o que estaban en el sistema mixto, una parte se registraba como personal. Esa parte que se registraba este año se registra como cuenta ingreso del corriente del gobierno. No se puede gastar. O sea, no es que ahora se lo van a gastar. O sea, legalmente al menos. Se lo pueden, si se lo gastan con trampa, pueden hacerlo. Pero legalmente no es que ahora, por estar como ingreso corriente, el gobierno lo puede usar para pagar planilla. No puede. Pero sí se cuenta. Así que hay un aumento del ingreso, una reducción del déficit ficticio, porque ahora hay un registro contable que antes no existía, que es la parte personal del sistema mixto, que ya no existe. Ahora todo se va a un solo tambuche y eso mejora su déficit artificialmente, de una forma creativa, como decían la calificadora cuando Héctor Alexander. Entonces de eso se trata. Realmente no es cierto que, mira, nosotros estamos en un nivel de endeudamiento mediano, inclusive mediano bajo si lo comparamos con muchos países. Por ejemplo, Estados Unidos anda por 125. Singapur, que es un gran ejemplo, anda por 188%. Que nosotros estemos en 57 o 60, realmente está
significa que estamos en un nivel mediano, lo cual no significa que hay que hacer una piñata. Lo que quiero decir con esto es que nosotros no somos un país ni cercanamente quebrado. O sea, nosotros estamos, cuando aquí se está discutiendo grado de inversión, para ponerle un ejemplo, es como si en la familia se discute que probablemente nos saquen del Club Unión. Nos van a sacar del Club Unión porque no tenemos ingresos, ya no somos Rabí Blanco y no queremos salir de ahí. Ok, eso para una familia Rabí Blanco, eso es un gran golpe. Pero para el 99% de la población no está en el Club Unión. Entonces nosotros estamos con un país que son grados de inversión. Son 5 países que tienen grado de inversión. Chile, Uruguay, Panamá, Paraguay y Perú. Pero esos 5, Paraguay y Perú, tienen grado de inversión porque para ellos grado de inversión es solamente si puedes pagar, no si eres pobre o rico. Perú, por ejemplo, tiene una tercera parte del Producto Interno Bruto de Panamá. Es un país pobre, relativamente pobre, porque tiene un ingreso per cápita de 6.000, mientras Panamá tiene un ingreso per cápita de 19.000. Los otros 2 son 2 países ricos, Uruguay y Chile. Lo que pasa es que estos 3 países ricos que se consideran ricos, Panamá, Chile y Uruguay tienen pobreza del 8%, Panamá de más del 20%. Chile tiene pobreza extrema de 3%, Uruguay tiene pobreza de 0.3% de pobreza extrema. O sea, casi nada. Panamá tiene 10% de pobreza extrema, siendo un país rico. O sea, ese es el grave problema. O sea, que estamos estamos en ese club unión de los países de altos ingresos con grado de inversión, pero lo que están a nosotros, cuando te vas a la prueba PISA, ¿quiénes salen de primero en la prueba PISA? Uruguay, claro. Un país con población igual que Panamá, ingresos igual que Panamá, pero con que le dedica educación gran parte de su presupuesto. ¿Y quién está detrás? Que no tiene grado de inversión, pero está cerca a Costa Rica. Ese es el que nos sigue. No tiene grado de inversión, pero ellos le dedican, no, aunque la Constitución dice 8, yo mentiría si digo que gastan 8, ellos se gastan 6.5 y siempre están discutiendo, pues dicen, no se está cumpliendo con la Constitución, y ustedes son, pero al menos 6.5. Eso significa, ¿sabes cuánto es eso? 31% del presupuesto. Tú quieres ir al presupuesto y no al PIB. Bueno, dame el 31%, una tercera parte del presupuesto de educación. Eso es lo que hace que Costa Rica tenga los niveles de educación que tiene. Claro, se roba menos plata, aunque el grado de corrupción allá no es mejor que Panamá, no es mejor que Panamá el nivel de corrupción de Costa Rica, pero le dedican educación lo que corresponde para mejorar a su gente, no para echar. ¿Cómo te vas a tirar 27%? ¿Cómo le vas a tirar al IPSE 68% menos? ¿Cómo es posible? Que ni siquiera estamos discutiendo eso. El IPSE le están haciendo el novenario ya, con esto, así de sencillo. No lo quieren. Ese es el mensaje que están enviando, a pesar de que es sumamente necesario mantenerlo respirando y con oxígeno, esa institución en un país ante la coyuntura que estamos viviendo, porque está graduando gente que se necesita. Con el 80% de la gente que sale de esa institución sale con empleo. Imagínese usted, profesor Argote. Es correcto. Pero yo le quiero preguntar. Es correcto. Pero, o sea, continúe. Digamos que esta es la parte donde se ve evidentemente cuál es el objetivo, ¿no? Y las incongruencias. Entonces, es destruir la educación realmente, acabar con la educación, y eso se ve. Mira, cuando tú pusiste una ministra que no tiene las competencias, evidentemente, que fue ministra hace 10 años y no fue capaz en esos 10 años de tomar un curso de administración de escuela, siquieramente, para decir yo sé algo ahora sí. Nunca administró un kinder que está ejecutando el 7% de la inversión en escuela cuando la escuela se está cayendo a pedazos. Entonces es evidente que tú no tienes ningún interés de mejorar la educación en Panamá y más bien lo quieres destruir porque estás convencido, o hay gente que está convencida de que es pésima idea invertir en educación, porque la gente cuando empieza a tener educación empieza a cuestionar los gobiernos y eso no es bueno para ellos. Y eso lo están haciendo conscientemente, porque no se trata de uno, se trata de todas las universidades que le están prácticamente cerrando las posibilidades de seguir operando.
Mientras tanto, se están aumentando los gastos de funcionamiento. No se saca a una sola botella de la asamblea ni del seguro, y en los ministerios de ese peor. Y al final, pues, lo que se está es conspirando para garantizar de que aquí no haya el nivel educativo que se requiera. Por eso me sorprende que no haya nada. ¿Cómo tú lo vas a quitar? Mira, aquí hay en el ranking universitario de Latinoamérica solamente hay 2 universidades, la Tecnológica y la Universidad de Panamá. Esas son las únicas 2. Las universidades privadas ni siquiera aparecen. O sea, ellos hacen hasta creo que 5.000 y ni siquiera aparece, o 2.000, no me acuerdo, ni siquiera aparece ninguna universidad privada aparece en ese ranking. O sea, aquí realmente lo que generan, si no, anda a ver dónde se gradúan los mejores abogados, dónde se gradúan los mejores médicos y doctoras, dónde se gradúan los mejores ingenieros, dónde se gradúan los arquitectos. Mencionamos una universidad privada que tenga, y lo peor es que no hacen absolutamente, no tienen ningún plan para mejorar y aparecer en el ranking de mejores. Mira, dentro del ranking universitario latinoamericano, tú te encuentras con la Universidad Católica de Chile, es una universidad privada. Tú te encuentras con una universidad privada de Costa Rica, está entre los 10, hay una universidad privada, la ULACID, está entre las 10 mejores universidades de Centroamérica, es una universidad privada. En Panamá las universidades privadas creen que no, que ellos son una fábrica de imprimir diplomas, ahí no hay que mejorar nada. Ahí yo estaba viendo justamente eso, la mejor universidad privada que hay, tiene 35 estudiantes por cada profesor, cuando la Universidad de Costa Rica tiene 10 estudiantes por cada profesor. O sea, ahí ya tú ves, la Universidad Tecnológica de Panamá, a pesar de todo, tiene 15 o 27 estudiantes por cada profesor, o 27 creo que, o sea, muy por debajo de lo que se le dedica por estudiante en Costa Rica. Costa Rica están 3 universidades públicas dentro de las 5 mejores de Centroamérica. Y está la de Costa Rica, la mejor, está en número 23 en Latinoamérica. O sea, ¿por qué? Porque le dedican a educación. En cambio aquí están tratando de cada vez gastarlo. En cambio, lo que sí hacen, y otra de las cosas que también se dice, que quería mencionar, el asunto de las llaves en mano. De las llaves en mano. Eso es es el mayor esquema de corrupción que existe en el país. Explíquele a la gente qué es eso de llave en mano, profesor Argote, porque se está hablando todos los días ahora de llave en mano. Ok, eso es importante. Miren, el concepto de llave en mano significa, ok, ¿cuánto me cobras por hacerme mi casa? Yo te cobro $100,000. Ok, miren, yo tengo $100,000 depositados ahí, no los toco, tengo la garantía de que no lo voy a tocar. Cuando tú me entregues la llave de la casa, a mi criterio que todo está bien, yo te lo apruebo, yo te transfiero los 100,000 que tengo ahí. Eso es llave en mano. Yo no te pago un centavo hasta que tú termines. Tú consigues el financiamiento, tú ves cómo compras tus materiales, tú ves qué haces, pero tú el precio que me diste no me lo puedes modificar, porque tú haces el cálculo de lo que tengas que calcular, incluyendo, qué sé yo, nivel de aumento de precio, inflación, lo que tú quieras, pero al final no puedes modificar. Aquí no es llave en mano, y tú no tienes ese economista para darte cuenta, porque los que tuvieron o vieron algunos de los juicios que pasaron por televisión, los que confesaron, dijeron, el esquema es que se le daba el 20% a la empresa para que arrancara. De eso nos regresaban a nosotros 20% en forma de coima. Y cada vez que le daban un avance de hora, nos tocaba 20% en forma de coima. Entonces no era llave en mano. Si hubiera sido llave en mano, no hubiéramos pagado un solo centavo por la Ciudad de la Salud. ¿Recuerdan? Que al final hubo un arreglo y salió casi el doble de lo que era, lo que estaba presupuestado, cuando se supone que eso era llave en mano. Entonces no es llave en mano. Ellos le llaman llave en mano porque el que hace la obra consigue el financiamiento. Pero eso no es el único elemento de llave en mano. ¿Y sabes cómo funciona el esquema de corrupción en eso?
Ajá. Y yo lo corroboré tomándome el tiempo de ver esos juicios de cómo lo hacían. Es muy sencillo. Miren, tú dices, yo te pago por avance de obra. Cuando tú llegues te voy a dar un arranque y cuando tú llegas a la mitad, te doy la mitad de la plata. ¿Qué pasa? Cuando dice que cuando va a la mitad, viene el funcionario que hace la evaluación y dice, esta obra lleva el 80%. Ah, el 80%, yo te pago el 80%. Pero ¿qué pasa? No lleva el 80%, lleva el 50%. Él se lleva una coima, el otro se lleva una coima, pero lleva el 80%. Entonces, cuando llevas al 80%, viene la empresa y como tiene que buscar financiamiento, dice, me falta el 50% de la obra en realidad. Lo que pasa es que si tú no eres ingeniero y yo no soy ingeniero, yo no puedo saber cuánto avance tiene una obra. Yo lo veo bonito, pintado por fuera y creo que ya está casi lista. Pero puede ser que no tenga un cable. Entonces ellos dicen, lleva 80, pero no lleva 80, lleva 50. Cobró 80 a la empresa. Le falta 20, pero en realidad no le falta 20, le falta 50. Él tiene que conseguir la plata para terminar esos 20. Pero para terminar esos 20 tal vez necesita el 30%. Entonces dice, oye, por el 20 restante, que no es 20, yo tengo que conseguir 30. Yo salgo perdiendo días. Yo abandono la obra o pido una adenda. Te pido una adenda por 20% más, por 30% más. Si no me la dan, la abandono, porque no me es negocio seguirla. Y si me la dan, que generalmente pasa, entonces ya yo tengo 50% más, que era lo que me faltaba, y voy a cobrar 50% más. Ese es el esquema de corrupción que existe. Por eso tú veías que en el gobierno pasado, el ministro de Vivienda se fue a Río Bajo con unos edificios. Y dicen, estos edificios llevan 90% de avance y el tipo abandonó todo. Y ahora llegó la gente llegó y se llevó las cosas. Y ahora por culpa de la gente vamos a tener que gastar más plata por esto. Oye, eso no era la gente, eso eran los ladrones. Y si eso se lo llevaron, era responsabilidad de la empresa, claro, no del Estado. Claro. ¿Y por qué una empresa que lleva 90% de avance va a abandonar una obra? Porque quebró. No, la seguía licitando. Normal. Solamente que esa obra la abandonó supuestamente con un avance del 90. Esa obra no lleva ningún 90, esa obra lleva el 50. Y lo abandonó porque ya no le era negocio cobrar un 10% cuando sabía que le faltaba la mitad de los trabajos y él tenía que conseguir el financiamiento. Ningún banco. Pero me dice, oye, pero espérate, pero hay seguro, me dice alguien en la PED. Pero espérate, hay seguro. Perfecto. El seguro tú lo vas a llevar y decir, ¿qué pasó? No. Perfecto, yo te voy a pagar 10. ¿Pero por qué 10? Porque el Estado dijo que llevaba 90. Yo lo estoy viendo y sé que no lleva 90. Pero si yo tengo un papel del Estado, de la Contraloría, que dice que lleva 90, yo no te puedo pagar 50. Entonces lo ponen y nadie lo acepta, nadie lo quiere. ¿Por qué? Porque nadie quiere coger una obra que dice que va por 90 y realmente va a 50. Así se queda abandonada la obra o pones una adenda, que es lo que hacen, de 30% más, y entonces si entra alguien a hacerlo porque ahora sí les negocio. Y el equilibrio contractual también aparece por ahí de vez en cuando. ¿Cómo? El equilibrio contractual aparece también muchas veces. Sí, correcto. O sea, al final después hay una serie de presión, ¿no? Porque si es un centro de salud, viene la comunidad y dice, ¿y qué abran el centro? Que abran el centro. Y entonces ya viene el gobierno y dice, oye, pero no puede, tenemos que llegar a un acuerdo, hay que llegar a un acuerdo con la empresa. Aunque tú sabes que era falso, tú sabes que no llevaba ese avance, tú sabes, y le das una adenda. Porque hay la presión social y así se quedan los estadios. No me escuchó, profesor. Me refiero a que la figura del equilibrio contractual, que se puso muy de moda en publicaciones de principalmente el diario La Prensa, con el pasado gobierno, también es una figura que empieza a aparecer cuando se dan este tipo de situaciones. Es correcto, o sea, algunos abogados siempre tienden a establecer algunos mecanismos para justificar y hacer cosas en todos los sentidos. Y ese es uno, ¿no? Eso pasó, por ejemplo, con Panama Ports, que después de prometer 20 millones terminó no pagando nada porque había que todos tenían que tener supuestamente la misma regla, aunque no era igual porque a ellos le entregamos un puerto
que ya existía y los otros construyeron el puerto. No era nada igual, pero entonces no que todo se vería igual. Entonces con el asunto del equilibrio contractual no es hacia abajo, sino que es hacia arriba. Y empiezas a pagar plata que por supuesto no es tuya. Y por un lado está la corrupción, que es lo más importante, pero por el otro lado está la presión política de los sectores que dicen yo quiero que termine la obra, como así que tienes y aparece, bueno, sobre todo los centros de salud abandonados, hasta con escritorio y hasta con cosas y con refrigeradoras, que en función de que una empresa, si fuera ya mi hermano, va a abandonar eso y no va a cobrar un real, porque si no terminas la obra, ya mi hermano, tú no cobras un real. Entonces, esa empresa se gastó esa plata, las veríamos, pero no dicen nada, simplemente la abandonan. ¿Por qué? Pues ya cobraron su ganancia y un poco más. Y si no le dan la adenda, por supuesto que no se quedan porque no quieren perder esa plata. Por eso te digo, todo es parte de lo mismo, con estos esquemas de corrupción, lo poco y lo mucho. Cuando estos diputados, por ejemplo, se iban al último piso de la Asamblea con el PRD, con el RMA, me refiero a los de Moca y los independientes que estaban ahí, a negociar y a matraquear la ley 462 y hacerle modificaciones que tenían que regresar al primer debate. Y yo me acuerdo que justamente ese diputado se paraba a decir que eso era legal, porque la ley decía que en casos extraordinarios, cualquier cantidad de cosas para justificar hacer modificaciones a un proyecto que ya había sido aprobado con esa consideración en primer debate. Ya con los que caen en eso, ya sabemos cuál es el final de eso. Empiezan a justificarse y empiezan a terminar pensando, oye, yo no voy a regresar aquí más nunca, y yo nunca voy a pagar, voy a recibir 7,000, así que yo tengo que dejar bien a mi familia y a ver cómo hago. Y esto no es corrupción, esto es, inventan cosas. Oiga, ¿y dónde queda aquello de no hay chenchen, no hay plata, austeridad, pero por otro lado estamos comprando aviones, estamos licitando remodelaciones en la caja de ahorros por casi 3 millones de dólares, estamos licitando la reconstrucción y remodelación de una villa diplomática, estamos gastando en viáticos, en gastos de representación, en dietas, millones de dólares? ¿Dónde queda ese argumento de no hay chenchen, no hay plata con esto? Mira, con los 70 millones que se compraron, y yo les digo, mira, a este grupo, por falta de plan, por falta de estrategia, por falta de ideología y todo tipo de cosas, cometen errores garrafales. Porque tú eres Argentina, ¿no? Mi ley puede ser lo que sea, mitómano, pero él es coherente políticamente. Ahora se fue a Paraguay, un gobierno de derecha como el suyo, y dijo cualquier cantidad de locura, pero estaba en un gobierno coherente. En cambio, nosotros tenemos un gobierno que dice que aquí todo el mundo es comunista, hasta la iglesia católica, y luego se va a donde Petro, y luego se va donde Lula, a fotografiarse, a sacar. Eso es incoherencia, y luego se vienen de allá, y fueron diciendo que iban a comprar un avión Tucán, y Lula lo convenció que compraran 4, que salían más baratos si compraban 4, y se han gastado 78.5 millones de dólares en 4 aviones, que se lo vendieron más caro de lo que se le vendieron 1, 2 o 3 que le vendieron a Uruguay hace algunos años, este mismo año. Lo compraron más caro, compraron 4. Con esos 70 millones de dólares cubrirían lo que le están quitando a la Universidad Marítima, que forma nuestros estudiantes, forman a los que tienen que trabajar en el canal, y a la Universidad de los Pueblos Indígenas, que sacan de la pobreza una gran cantidad de gente que quiere salir que quiere estudiar, y que es un gran proyecto. Con eso lo cubrirían, con ellos dos, pero ellos prefieren comprar los Tucán. ¿Cuál es el concepto? Mira, que la deuda aumentó. O sea, este gobierno recibió la deuda en 51.813 millones. Al agosto lo tienen 57.816 millones. Más de 6.000 millones. Ha subido más, ha subido 6.000 millones en un año y 2 meses. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el líder? Y además, están
pidiendo deuda a banca privada de Estados Unidos y de Europa. ¿Por qué? Porque la banca privada lo están pidiendo préstamos a corto plazo, a 2 años, no más de 3, mediano plazo, con una tasa relativamente baja. O sea, si tú te vas al banco y dices, yo quiero comprar un carro, ¿cuánto vale? 7,000. O no, ¿cuánto vale? 20,000. Ok, pero yo te lo voy a pagar en 2 años. Ok, yo te voy a dar una tasa baja, porque tú me vas a pagar en 2 años el conjunto, ¿verdad? Eso es lo que están haciendo. En vez de hacer un bono, que en un bono tú no pagas el capital a 30 años, a 20 o 30 años, en cambio cada año solamente pagas el cupón o el interés, lo cual hace que no te presione el flujo de efectivo. En un préstamo bancario tan corto, en 2 años, no el 26 o el 27, vas a tener una presión alta para pagar los 1.200 millones que le pediste al Banco de Europa y los 1.300 que le pediste al Banco de Estados Unidos, no me acuerdo cuál fue. 3 préstamos que hicieron. ¿Por qué? Porque el concepto del ministro, que sabe mucho de economía, no tengo duda, es la siguiente. Si yo tiro un bono, me lo van a comprar tal vez a más de 10%, porque el mercado ya nos quitó ese grado de inversión. Así que yo pido un préstamo a corto plazo y cruzo los dedos. ¿Por qué? Porque la tasa de interés a nivel internacional va a bajar. La Reserva Federal ayer bajó 1/4 de punto y se cree que antes de fin de año va a bajar 2/4 de punto más, o casi 3/4 de punto por todo, tal vez hasta 1 punto, dependiendo de cómo ande. Así que cuando baje la tasa de interés, entonces yo saco bono abajo, porque si no hago ahora, voy a pagar caro. Yo voy a balancear mi presupuesto, voy a bajar el déficit, que es el histórico, 7.3. O sea, ni en la pandemia tuvimos 6,000 millones de déficit. Este gobierno tiene el mayor déficit de la historia, pero sigue hablando de control de gasto. Mira, ustedes saben que nosotros somos conscientes de, quisiéramos darle más a la universidad, pero no lo podemos. Pero lo que hacen es lo contrario, peor. Entonces ellos dicen, yo voy a bajarlo a 3, y ya que yo bajo el déficit a 3 y baja la tasa de interés a nivel internacional, yo emito bonos, y entonces con esos bonos yo voy a pagar el préstamo que le pedí a los bancos, y me voy a recuperar ese interés alto, y voy a evitar pagar un interés alto. Pero se enfrenta, entonces se estrella con una realidad, que cuando quiere hacer la reducción y no dice, no te metas con ese, que ese es el PRD, esa gente, yo necesito su voto. Y él, no te metas con Benicio, chicos, ahí sí lo vamos a estrellar. No le muevas ni un centavo a la asamblea, ya sabes. O sea, al final termina con un presupuesto. ¿Cómo tú puedes creer que un ministro de Economía te diga que es lógico aumentar el presupuesto en 16%? Oiga. 16, son 4,000 millones de dólares más, cuando este año no están recuperando el dinero que habían presupuestado. No. Y aún así tú vas a aumentar 16% de presupuesto. No hace sentido. Y lo otro, para cerrar el anuncio de la FED en Estados Unidos de la baja, poca, pero baja en los intereses, ¿eso tendrá algún impacto en nuestro país? Bueno, eso solamente es una conversación de al menos 15 minutos, pero lo voy a reducir al mínimo. Miren, el problema es que en este país las leyes del mercado no se aplican, porque ellos llegaron a la conclusión de que mejor es que los bancos decidan unilateralmente. O sea, en un sistema capitalista, los agentes, una parte de los agentes no puede decidir unilateralmente. ¿Qué significa eso? Yo no te puedo decir, hey, te voy a vender, Álvaro, un piano que vale $24,000 y tú me lo pagas poco a poco, en un año, $2,000 mensuales. Ah, perfecto, está bien, llévate el piano. Pues cuando llegan los 3 meses te llamo y que, Álvaro, tú sabes que el piano aumentó a 30,000. Así que tú me vas a deber 6,000, tú eso, y tú estás loco. Si tú me diste ese préstamo, tú me lo vendiste a ese precio, tú no lo puedes cambiar. Bueno, eso pasa con los bancos. Tú pides un préstamo de carro a 7 años, y cuando tú crees que terminaste, y ya dice, hey, aquí según mi cálculo este último mes, no señor, usted debe 3 meses. ¿Por qué? Es que te subimos la tasa un año después de la feria que te dije que era la más barata del mundo.
Y como la ley dice que yo puedo cambiarte, aumentarte la mensualidad o llevarte más meses, nosotros decidimos llevarte más meses, así que tú me debes 3 meses más y qué lástima que no te enteraste, porque yo lo decidí, tú no puedes hacer eso. Por eso en Estados Unidos, cuando tú pides un préstamo, y aquí era antes así era. Recuerden lo que tienen 30 o 20 años en este negocio, te decían, tu préstamo es Prime más 2, o LIBOR más 5, o más 10, o más 100, lo que sea. Tú puedes poner lo que quieras como banco, pero amarrado a algo que no dependa de ti unilateralmente. Entonces usaban la tasa LIBOR, que ya no existe, que era la tasa interbancaria inglesa, lo cual significa que si eso sube, tu préstamo sube, pero si baja, baja. O tú podrías poner lo que diga la Fed más 7. Ok, ¿cuánto dijo la Fed? 2. Bueno, más 7, 9, te toca si quieres. Ok, la Fed acaba de bajar 0.25. Oye, ya tú sabes que tu préstamo bajó 0.25. Pero aquí no ocurre. Aquí la Fed bajó, la Reserva Federal de los Estados Unidos, bajó la tasa de interés en pandemia a 0. Y nadie recibió una carta diciendo tu hipoteca bajó de precio porque la Reserva Federal. Pero cuando la Reserva Federal empezó a subir, te mandaron cartas diciendo, hey, ¿sabes qué? Es que ahora la Reserva Federal subió, como nosotros pedimos prestado allá, nos aumenta el precio, así que yo te voy a traspasar a ti. O sea, yo te vendo arroz por un tiempo, te dije que te iba a dar arroz por tanto tiempo, pero como me subieron el precio, yo no quiero bajar mi ganancia, el arroz que te estoy vendiendo te subió y tienes que comprarlo. No puedes irte a otro lado porque irte a otro lado representa gastar en abogado, en save, en firma, en soldadito, en comisión de cierre y te va a salir más caro que lo que yo te estoy subiendo de interés, porque ellos saben que en economía eso se llama eh, inflexible o poco flexible, o sea, inelástico. Inelástico significa, por ejemplo, cuando tú estás en un apartamento y te suben el precio del apartamento del alquiler y tú lo tienes que aceptar porque mudarte sale más caro que lo que vas a pagar, tú tienes que aguantártelo. Bueno, ellos saben que los préstamos son inelásticos, así que ellos te lo suben un poquito, te lo suben otro poquito y no pasa nada. Entonces, que la Reserva Federal baje, ¿tú sabes cuánta gente va a recibir una carta para decir que su tarjeta, su carro y su casa bajaron de mensualidad? Ninguno, nadie va a recibir eso. Yo voy a decir, no, lo que pasa es que nosotros cogemos plata de los fondos nacionales, nosotros no tenemos que ver con eso. Y el problema no es que lo hagan, porque siempre cualquier sector económico pensará que sus intereses son prioritarios y que sus intereses prioritarios son bien para el país. Eso todo el mundo sabe. Si tú eres industrial, dirás, mira, aquí lo que hay que impulsar es la industria, porque eso es lo que crea riqueza. Mira, los países avanzados son industriales. Si tú te vas al agro, te dirán, no, esto es lo que creen la comida, no vamos a soberanía alimentaria. Lo principal debe ser el agro. Si le hablas a un comerciante, te dirán, no, me abran los mercados. Así yo puedo comprar más barato y tú vas a tener las cosas. O sea, siempre será así. Pero el Estado, entonces, interviene y pone los parámetros para evitar abuso. Pero en el caso de los bancos, ahí decidieron que ellos, y lo dicen los contratos, a criterio del banco te puedo ajustar en el momento que me dé exactamente la gana. Eso no se puede hacer en un sistema lógico, coherente. Ahí es donde debe establecer, no, señor, usted no puede hacer eso. Usted tiene que amarrar a lo que sea, a la fase de la luna si quiere. Pero tiene que ser un elemento que usted no controle unilateralmente. Claro. Porque aunque sea justificado en algún momento aumentar la tasa medio punto, usted la va a subir 3/4 de punto porque considera que es mejor para el cliente. Entonces, eso es lo que pasa. Por eso, esta modificación es muy improbable que pase, que tenga un efecto real en Panamá, salvo grandes préstamos en donde yo sí puedo irme a buscar a otro lado. Entonces, el banco ahí sí te lo va a bajar, porque te vas a ir para Europa o te vas a ir para Estados Unidos a buscar ese crédito. Bueno, muchísimas gracias, don Felipe Argote, por esta amplia conversación que hemos sostenido en la mañana de hoy, que definitivamente sirve mucho para esa docencia que necesitamos.